Buenos días, sí, claro que sí, es un tiempo primero muy doloroso, ¿no? Muy doloroso, tal vez por lo inesperado, porque nadie está preparado para esta situación, porque se extiende en el tiempo mucho más de lo que uno mismo podía suponer y porque las consecuencias en todos los planos de la vida de los trabajadores, de la vida de la gente común, están afectados por esta pandemia, ¿no? Entonces, los que están trabajando preocupados por los elementos de seguridad, de bioseguridad, por la falta de los mismos, por la desaprensión de muchas patronales respecto a sus obligaciones salariales, por el aprovechamiento que se hace de herramientas que el Estado pone a disposición, pero que no tienen al mismo tiempo la contrapartida del cumplimiento de lo que los empresarios deberían hacer. Otros tantos cuyas actividades no están reanudadas, están parados, están sin ingresos, están haciendo lo indecible y lo imposible muchas veces para sobrevivir apenas. Y en todo esto hay un común denominador, decimos nosotros por lo menos desde CGT, que ha caracterizado desde el comienzo de la pandemia, y es el aprovechamiento de la pandemia para lo que nosotros hemos definido como una especie de agresión a los derechos de los trabajadores, ¿no? Y lo hemos visto en el caso de la actividad privada, en esto que yo ya mencioné, empresarios que reciben subsidios pero no pagan sueldos, empresarios que reciben ayuda para pagar sueldos pero después no pagan el total de los sueldos que deberían pagar, empresarios que se niegan a la discusión salarial, empresarios que no pagan lo que deberían pagar a la gente que está excluida de prestar servicios. Y esto también ha ocurrido en el Estado, en el propio Estado, con una reforma jubilatoria de nuevo a nivel nacional y obviamente en la provincia, con ejemplos como el conflicto de la Municipalidad de Córdoba con sus trabajadores, que contienen, guste o no guste, contienen elementos que van contra los intereses y los derechos de los trabajadores. En el caso que nos toca más de cerca a nosotros, que somos, si se quiere, en el caso de nuestro sindicato, de alguna forma privilegiados en este contexto, porque la mayoría de la gente no está trabajando, estamos percibiendo los salarios, incluyendo los aumentos que estaban pactados, y eso es obvio que nos pone en una situación mucho mejor que la del grueso de los trabajadores, ¿no? Pero también es cierto que el tema más fuerte de este último tiempo y de la pandemia, en el caso de la provincia y de los estatales provinciales, ha sido la reforma previsional, ¿no? Una reforma que vuelve a poner en el tapete la sustentabilidad del sistema previsional de Córdoba, ¿no? Y acá se han cronicado muchos hechos que han abierto la puerta para la interpretación de mucha gente a la situación deficitaria y estructural de la caja. También se han olvidado, me parece a mí, de dónde comienzan. Yo tengo claro, y en eso me ayudan mis años, de que la 8024, como la sancionó el gobierno radical de Angelos, es el comienzo del derrumbe de la caja. Pero es una discusión, si se quiere, académica. Lo cierto y concreto es que es una nueva reforma, que esa reforma va contra derechos de los jubilados actuales en muchos casos y de futuros jubilados en el resto, ¿no? Cuando se modifica la forma del cálculo y del haber inicial, por ejemplo, cómo se calcula, en base a qué. Y esto ha llevado a que los gremios que tenemos representación entre los activos y los beneficiarios de la caja obráramos en forma conjunta. En primer lugar, en el propio día en el que se sancionó la reforma, nosotros nos reunimos en la CGT cuando nos enteramos de lo que estaba ocurriendo, expusimos una posición de conjunto de rechazo a la reforma y recibimos un mandato, los dos legisladores de extracción gremial que estamos en la legislatura, de votar en contra de esa reforma. Ni siquiera de no concurrir, de concurrir y de votar en contra. Y luego allí mismo también decidimos que íbamos a llevar adelante las acciones legales que corresponden, en este caso la acción de inconstitucionalidad. Lo hicimos, 13 gremios, fuimos en conjunto bajo el patrocinio del mismo estudio jurídico, que es el que nos atiende como sindicato, y fuimos al Superior Tribunal y esta semana hemos tenido una buena noticia, que hay que decir claramente, no es el fin de la historia, es la mitad del camino. Es el hecho de que el Superior Tribunal acepte la acción de inconstitucionalidad, porque hay que decir claramente que podría haberla rechazado, como lo ha hecho en otras oportunidades. Sin embargo, la ha aceptado, es decir que entramos de lleno ahora
al análisis por parte del Superior Tribunal y a su fallo. Nosotros esperamos un fallo positivo. Valoramos que este primer paso haya sido positivo en el sentido de aceptarse la acción de inconstitucionalidad. Básicamente son las cosas que esta reforma afecta sobre los actuales jubilados, particularmente aquellos que en actividad tienen aportes más altos, el 18%, allí están afectados no solo los futuros jubilados, sino los actuales. Y en el caso de los que tenemos el 11% de aporte como activo, no se afecta a los actuales jubilados, pero sí a los futuros jubilados con el cambio de la forma de cálculo del haber inicial. Básicamente es eso. Estamos en un tiempo de espera respecto a ese punto y al mismo tiempo atentos a las realidades y a las situaciones particulares en el caso de nuestro gremio, de cómo se maneja la situación. La preocupación más importante sigue siendo en el área de salud, el cuidado de la salud de los trabajadores que sí están prestando servicio allí. Y en el caso de la CGT, las situaciones que atraviesan los distintos gremios, hay algunos muy críticos. El caso, yo digo 2 o 3 casos que me salen así sin pensar mucho, el caso de transporte de media distancia, el caso de los gastronómicos, el caso de las empleadas de casas de familia que están en una situación muy crítica, y después otros casos en donde se han ido consiguiendo algunos acuerdos, pero son acuerdos casi diría yo de supervivencia mínima, ¿no? Y a todo eso estamos atentos y tratando desde la CGT de que haya por lo menos una respuesta en los dichos y en los hechos, y en ese sentido se inscriben las 2 últimas caravanas que hemos llevado adelante. Yo creo que primero va a ser más duro, más difícil la vuelta a la normalidad de lo que se suponía. Y segundo, me parece que el escenario que vamos a tener ya está siendo descrito por todos los que estudian estos temas respecto a qué caída va a tener la actividad económica, qué aumento va a tener la pobreza, qué difícil va a ser vivir y trabajar en ese nuevo mundo, ¿no? Incluyendo cosas que hasta pueden ser positivas. Ayer la Cámara de Diputados dio media sanción a una iniciativa sobre teletrabajo, que es una modalidad que llegó y que creo que todos estamos de acuerdo que se va a instalar definitivamente. Nosotros en la legislatura estamos trabajando en un proyecto similar para la administración pública, que es lo que la provincia puede legislar, ¿no? La legislación de fondo es nacional, pero la provincia puede legislar para su propia administración. Estos son los temas que estamos abordando en este tiempo. Por supuesto, tal vez me faltó algo de nuestro gremio en el sentido de decir que en toda la cuarentena hemos tenido el gremio abierto, que hemos multiplicado las medidas de seguridad, que ayer hemos recibido la 3ª inspección por parte del Ministerio de Salud y hemos recibido hasta una palabra de reconocimiento por la cantidad y la calidad y la aplicación de las medidas de seguridad, pensando que nosotros tenemos una farmacia que no ha cerrado nunca y que tenemos consultorios médicos que se redujeron en cantidad de atenciones al comienzo de la cuarentena, pero que ya están funcionando a pleno nuevamente, y eso requiere de cuidados y actitudes a las que nosotros no estábamos acostumbrados, hemos tenido que aprenderlas, ¿no?